¿Sabías que hay diferentes tipos de ángeles con diferentes funciones y características? ¿Te gustaría saber más sobre estos seres espirituales que aparecen en la Biblia? Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. En este video te voy a contar absolutamente todo lo que necesitas saber sobre estos seres celestiales. Además te voy a revelar algunos secretos y curiosidades sobre los ángeles que quizás no conocías. Comencemos. Los ángeles son seres creados por Dios para servirle y adorarle, pero también para ayudar y proteger a los seres humanos. La palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero, y eso es precisamente lo que hacen muchos ángeles, transmitir los mensajes de Dios a las personas. Pero no todos los ángeles tienen la misma misión ni el mismo rango. Según la Biblia, hay diferentes categorías y funciones de los ángeles que se pueden clasificar en tres grupos principales: los ángeles celestiales, los ángeles terrenales y los ángeles caídos. Los ángeles celestiales son los que están más cerca de Dios y le alaban continuamente en el cielo. Entre ellos se encuentran los querubines y los serafines, que son los más altos y poderosos de todos los ángeles. Los querubines son los guardianes de la gloria de Dios y de su trono, y tienen 4 rostros, 4 alas y pies de buey. Así se describe a los querubines en el libro de Ezequiel, capítulo 10, versículos 1 al 22. Los serafines son los que proclaman la santidad de Dios y tienen 6 alas, con las que se cubren el rostro, los pies y vuelan. Así se describe a los serafines en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 7. Los ángeles terrenales son los que actúan en la tierra y cumplen las órdenes de Dios para intervenir en la historia humana. Entre ellos se encuentran los arcángeles, los ángeles de la guarda, los ángeles de las naciones y los ángeles de las iglesias. Los arcángeles son los líderes de los ejércitos celestiales y los que anuncian los grandes acontecimientos de la salvación. Los más conocidos son Miguel, Gabriel y Rafael, que aparecen en la Biblia y en otros libros apócrifos. Los ángeles de la guarda son los que cuidan y guían a cada persona desde su nacimiento hasta su muerte. Así se dice en el Salmo 91, versículo 11. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Los ángeles de las naciones son los que velan por el destino de cada pueblo y nación. Así se dice en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 al 21. Los ángeles de las iglesias son los que asisten y supervisan a cada comunidad cristiana. Así se dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 20 al 3, capítulo 22. Los ángeles caídos son los que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Entre ellos se encuentra Satanás, el príncipe de las tinieblas, y sus demonios, que son los enemigos de Dios y de los seres humanos. Los ángeles caídos intentan tentar y engañar a las personas para que se aparten de Dios y caigan en el pecado y la perdición. Así se dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Como te puedes dar cuenta, los ángeles son seres fascinantes y misteriosos, que tienen una naturaleza y unos roles muy diversos. Los ángeles son una prueba de la grandeza y la bondad de Dios, que los creó para su gloria y para nuestro bien. Los ángeles son nuestros amigos y aliados, que nos acompañan y nos asisten en nuestra vida. Por eso debemos agradecerles su presencia y su servicio, y pedirles su ayuda y su intercesión. Y sobre todo, debemos imitar su fidelidad y su obediencia a Dios, que es el Señor de los ángeles y de toda la creación. Un dato interesante es que los ángeles son seres espirituales que fueron creados por Dios antes de la creación del mundo. La Biblia dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto significa que los ángeles son parte de la creación de Dios y que existen para glorificarle y cumplir su voluntad. Ahora quizás te estés preguntando cómo se ven los ángeles. Bien, déjame decirte que los ángeles no tienen cuerpos físicos como los humanos, sino que son seres espirituales que pueden manifestarse de diferentes formas según la ocasión. La Biblia dice en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto significa que los ángeles son mensajeros de Dios que pueden aparecerse a los humanos para traerles noticias, advertencias, consuelo o ayuda. Por ejemplo, el ángel Gabriel se apareció a María para anunciarle que sería la madre del Mesías, Lucas 1:26-38. El ángel Miguel peleó contra el diablo para defender a Israel, Daniel 10:13. Y el ángel del Señor liberó a Pedro de la cárcel, Hechos 12:7-11. Además de todo esto, los ángeles son inmortales, es decir, que no mueren ni envejecen. La Biblia dice en Lucas 20:36, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Esto significa que los ángeles no están sujetos a la muerte ni al deterioro físico, sino que tienen una existencia eterna. Sin embargo, esto no significa que los ángeles sean omnipotentes, omniscientes u omnipresentes, pues solo Dios tiene esos atributos. Los ángeles son seres limitados y dependientes de Dios, que es el único que tiene vida en sí mismo. Juan 5:26. También es importante que sepas que los ángeles tienen libre albedrío, es decir, que pueden elegir entre obedecer o desobedecer a Dios. La Biblia dice en 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto significa que algunos ángeles se rebelaron contra Dios y se convirtieron en demonios, liderados por Satanás, el enemigo de Dios y de los humanos. Estos ángeles caídos fueron expulsados del cielo y ahora buscan engañar, tentar y destruir a los que siguen a Dios. Por ejemplo, Satanás se disfrazó de serpiente para engañar a Eva y hacerla pecar. Génesis 3:1-6. Los demonios poseyeron a personas y las atormentaron. Marcos 5:1-20. Y el diablo intentó tentar a Jesús en el desierto. Mateo 4:1-11. Un dato que quizás no sabías es que los ángeles que se mantuvieron fieles a Dios son llamados ángeles santos y tienen una naturaleza santa, es decir, que reflejan el carácter de Dios y hacen lo que le agrada. La Biblia dice en Apocalipsis 14:10, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto significa que los ángeles santos adoran a Dios continuamente y le alaban por su grandeza y su justicia. Por ejemplo, los querubines cubren el trono de Dios con sus alas y proclaman su santidad. Isaías 6:1-3. Los serafines vuelan alrededor del trono de Dios y cantan su gloria. Apocalipsis 4:8. Y los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores
con una gran alegría. Lucas 2:8-14. Por otra parte, no podríamos pensar en hablar de ángeles sin mencionar al ángel que se rebeló contra Dios, Lucifer. ¿Sabes qué pasó con los ángeles que lo siguieron y los que se mantuvieron fieles a Dios? ¿Sabes cuáles son las consecuencias de esta rebelión para el destino de la humanidad? Vamos a analizarlo ahora mismo. Para entender la historia de la rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles, tenemos que remontarnos al principio de la creación. Según la Biblia, Dios creó a los ángeles antes que al mundo y a los seres humanos. Los ángeles son seres espirituales que sirven a Dios y le alaban continuamente. Entre ellos, había uno que destacaba por su belleza, inteligencia y poder. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Lucifer era el ángel más cercano a Dios y el líder de los querubines, una de las categorías más altas de los ángeles. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. La Biblia dice en Ezequiel 28:12-15. Qué lleno de sabiduría eras, y qué perfecto en belleza. En el Edén, en el huerto de Dios, estabas. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esto nos muestra que Lucifer era una obra maestra de la creación de Dios, pero también que tenía libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y aquí viene la parte más importante del video. ¿Qué hizo que Lucifer se rebelara contra Dios? Presta mucha atención a lo siguiente, porque te va a sorprender. La Biblia no nos da una explicación directa de las razones de Lucifer, pero podemos deducir algunas pistas a partir de otros textos. Por ejemplo, en Isaías 14:12-14 leemos: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esto nos revela que Lucifer tenía un orgullo desmedido y una ambición descontrolada. Él quería ser igual o superior a Dios y ocupar su lugar en el cielo. Él no estaba contento con la posición y el privilegio que Dios le había dado, sino que quería más. Él no reconocía la autoridad y la soberanía de Dios, sino que se rebelaba contra su voluntad. Él no amaba a Dios, sino que lo envidiaba y lo odiaba. Pero Lucifer no estaba solo en su rebelión. Él logró engañar y arrastrar a una parte de los ángeles que estaban bajo su mando. La Biblia dice en Apocalipsis 12:3-4: Y apareció otra señal en el cielo,
He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Este pasaje usa un lenguaje simbólico para describir la rebelión de Lucifer, que ahora es llamado el dragón, el diablo o Satanás, que significa adversario. Las estrellas del cielo representan a los ángeles que se unieron a él en su rebelión. Según algunos estudiosos, esto significa que 1/3 de los ángeles se volvieron contra Dios, mientras que los otros 2/3 se mantuvieron fieles a él. Esto nos muestra que los ángeles también tenían libre albedrío y que tuvieron que tomar una decisión crucial: seguir a Dios o seguir a Lucifer. Sin embargo, aún nos quedan más preguntas. ¿Qué hizo Dios para detener la rebelión de Lucifer? ¿Qué pasó con los ángeles rebeldes? Vamos a averiguarlo. La rebelión de Lucifer y los ángeles no pasó desapercibida para Dios. Él sabía lo que estaba pasando y actuó en consecuencia. La Biblia dice en Apocalipsis 12, 7, 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto nos cuenta que hubo una guerra en el cielo entre los ángeles fieles a Dios, liderados por el arcángel Miguel, y los ángeles rebeldes, liderados por Lucifer. El resultado fue que Dios derrotó a Lucifer y lo expulsó del cielo, junto con sus ángeles. Así terminó la rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles. Pero esto no fue el final de la historia. Lucifer y sus ángeles no se rindieron, sino que siguieron oponiéndose a Dios y a su plan. Ellos se convirtieron en los enemigos de Dios y de todo lo que Él ama. Y entre lo que Dios ama está la humanidad. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y le dio autoridad sobre la tierra. Pero Lucifer quiso destruir esa relación y ese propósito. Por eso se disfrazó de serpiente y tentó a Adán y Eva, los primeros seres humanos, para que desobedecieran a Dios y comieran del fruto prohibido. Así, introdujo el pecado y la muerte en el mundo y separó al ser humano de Dios. Desde entonces, Lucifer y sus ángeles, ahora llamados demonios, han estado tratando de engañar, tentar, acusar y destruir a la humanidad. Ellos son los responsables de muchas de las maldades, sufrimientos y males que hay en el mundo. Ellos son los enemigos de nuestras almas y quieren arrastrarnos al infierno con ellos. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cambiando de tema, me gustaría hablarte sobre cuáles son las funciones que tienen los ángeles. La primera función de los ángeles es ser mensajeros y ejecutores de la palabra de Dios. Esto significa que los ángeles transmiten los mensajes de Dios a las personas y también cumplen las órdenes de Dios para realizar su voluntad. Los ángeles son los intermediarios entre Dios y los seres humanos, y por eso se les llama ángelos, que significa mensajero en griego. Así se dice en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación? Un ejemplo de cómo los ángeles son mensajeros y ejecutores de la palabra de Dios lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 1 al 29. Allí se narra cómo 2 ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma para advertir a Lot, el sobrino de Abraham, que debía salir de la ciudad porque Dios iba a destruirla por su maldad. Los ángeles sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de la ciudad, y luego hicieron llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, cumpliendo el juicio de Dios. La segunda función de los ángeles es ser protectores y cuidadores de los creyentes. Esto significa
que los ángeles cuidan y guían a cada persona que cree en Dios, y también la defienden de los ataques del enemigo. Los ángeles son los guardianes y los aliados de los hijos de Dios, y por eso se les llama Malak, que significa ángel en hebreo. Así se dice en el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Un ejemplo de cómo los ángeles son protectores y cuidadores de los creyentes lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 16 al 23. Allí se narra cómo Daniel fue arrojado al foso de los leones por no adorar al rey Darío, sino a Dios. Pero Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, y así Daniel salió ileso del foso. El rey Darío reconoció el poder de Dios y dijo: Él envió a su ángel y libró a su siervo Daniel, que confió en él. La tercera función de los ángeles es ser participantes en eventos significativos, como el nacimiento de Jesús. Esto significa que los ángeles intervienen en la historia humana para anunciar y celebrar los grandes acontecimientos de la salvación. Así se dice en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un ejemplo de cómo los ángeles son participantes en eventos significativos, como el nacimiento de Jesús, lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 7. Allí se narra cómo un ángel descendió del cielo y removió la piedra del sepulcro donde estaba enterrado Jesús, y luego se sentó sobre ella. El ángel le dijo a las mujeres que habían ido a ver el sepulcro: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Como ves, los ángeles son seres maravillosos y poderosos, que tienen unas funciones y unas responsabilidades muy importantes. Los ángeles son una bendición y un regalo de Dios, que los envía para su gloria y para nuestro bien. Los ángeles son nuestros amigos y aliados, que nos acompañan y nos asisten en nuestra vida. Por eso, debemos agradecerles su presencia y su servicio, y pedirles su ayuda y su intercesión. Y sobre todo, debemos imitar su fidelidad y su obediencia a Dios, que es el Señor de los ángeles y de toda la creación. Un dato importante es que los ángeles son mencionados en la Biblia más de 300 veces, y aparecen desde el principio hasta el final de la historia de la salvación. Sin embargo, la Biblia no nos da una descripción detallada de cómo son los ángeles, ni de cómo se organizan entre ellos. Por eso, a lo largo de la historia, los teólogos y los místicos han tratado de clasificar a los ángeles según sus funciones y responsabilidades. Una de las clasificaciones más famosas es la que hizo el filósofo y teólogo cristiano. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun
if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. It's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Dionisio Areopagita en el siglo V, basándose en las referencias bíblicas y en la tradición de la Iglesia. Según él, los ángeles se dividen en 9 coros o grupos, que a su vez se agrupan en 3 tríadas o niveles. Estos son los nombres y las características de cada uno de ellos. La primera tríada está formada por los ángeles más cercanos a Dios, los que reflejan su gloria y su poder. Son los siguientes. Los serafines son los ángeles más altos y los que más aman a Dios. Su nombre significa los que arden, porque están llenos del fuego del amor divino. Su función es alabar y adorar a Dios sin cesar y transmitir su luz y su calor a los demás ángeles. La Biblia los describe como seres con 6 alas, 2 para cubrirse el rostro, 2 para cubrirse los pies y 2 para volar. Isaías 6, 2, 3. Los querubines son los ángeles que custodian la gloria de Dios y la protegen de todo mal. Su nombre significa los que derraman sabiduría, porque conocen los misterios de Dios y los revelan a los demás ángeles. Su función es velar por el trono de Dios, por el arca de la alianza, por el paraíso y por la iglesia. La Biblia los describe como seres con 4 rostros, 4 alas y pies de buey. Ezequiel 10, 1, 22. Los tronos son los ángeles que sostienen el trono de Dios y lo hacen presente en todo el universo. Su nombre significa los que llevan, porque llevan la justicia y el juicio de Dios a todas las criaturas. Su función es servir de base y de apoyo a la voluntad de Dios y de instrumento para su acción. La Biblia los describe como seres con forma de ruedas, llenas de ojos, que se mueven con rapidez y armonía. Daniel 7, 9, 10. La segunda tríada está formada por los ángeles que actúan como intermediarios entre Dios y el mundo. Los que comunican su palabra y su voluntad son los siguientes. Los dominios son los ángeles que gobiernan y ordenan a los demás ángeles y que mantienen el equilibrio y la armonía en el cosmos. Su nombre significa los que dominan, porque tienen autoridad y poder sobre las leyes naturales y los acontecimientos históricos. Su función es administrar y ejecutar los planes de Dios y asignar las tareas a los ángeles inferiores. La Biblia los describe como seres con forma humana, vestidos de azul y con una corona de oro. Colosenses 1:16. Las potestades son los ángeles que luchan contra las fuerzas del mal y que defienden el bien y la verdad. Su nombre significa los que tienen poder, porque tienen fuerza y valor para enfrentarse a los enemigos de Dios. Su función es proteger y fortalecer a los creyentes y combatir y vencer a los demonios. La Biblia los describe como seres con forma humana, vestidos de rojo y con una espada de fuego. Efesios 6:12. Las virtudes son los ángeles que realizan los milagros y las maravillas de Dios y que manifiestan su gloria y su bondad. Su nombre significa los que hacen, porque hacen posible lo imposible y lo invisible. Su función es asistir y animar a los creyentes y mostrarles los signos y las obras de Dios. La Biblia los describe como seres con forma humana, vestidos de blanco y con un cetro de luz. 1 Pedro 3:22. La tercera tríada está formada por los ángeles más cercanos a los hombres, los que se relacionan directamente con ellos y los asisten en su camino hacia Dios. Son los siguientes. Los principados son los ángeles que cuidan y guían a las naciones, los pueblos, las ciudades y las instituciones.
Su nombre significa los que tienen principado, porque tienen dignidad y honor sobre las realidades humanas. Su función es inspirar y orientar a los gobernantes, los líderes y los responsables, y velar por el bien común y la justicia. La Biblia los describe como seres con forma humana, vestidos de púrpura y con una corona de estrellas. Romanos 8:38. Los arcángeles son los ángeles que anuncian y ejecutan los mensajes y las misiones más importantes de Dios y que tienen un papel destacado en la historia de la salvación. Su nombre significa los que mandan, porque tienen mando y jerarquía sobre los demás ángeles. Su función es comunicar y cumplir la palabra de Dios y participar en los eventos significativos, como el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. La Biblia los describe como seres con forma humana, vestidos de verde y con una trompeta de oro. 1 Tesalonicenses 4:16. Los ángeles son los ángeles que acompañan y ayudan a los hombres en su vida cotidiana y que reflejan el amor y la ternura de Dios. Su nombre significa los que envían, porque son enviados por Dios para servir y socorrer a los hombres. Su función es proteger y cuidar a los creyentes, y rezar e interceder por ellos. La Biblia los describe como seres con forma humana, vestidos de amarillo y con unas alas de plumas. Hebreos 1:14. Estos son los 9 coros de los ángeles que forman la jerarquía angelical. Cada uno de ellos tiene una función y una responsabilidad específica dentro del plan de Dios, y todos ellos trabajan juntos para glorificar a Dios y para ayudar a los hombres. Sin embargo, hay algunos ángeles que se destacan por su nombre y por su papel, y que son muy conocidos y venerados por los cristianos. Estos son los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, los 3 únicos ángeles que la Biblia nos revela sus nombres. Por otra parte, ¿alguna vez te has preguntado cómo interactúan los ángeles con las personas? La Biblia está llena de ejemplos de cómo los ángeles interactúan con los creyentes. Aquí te voy a contar algunos de los más impresionantes y conmovedores. Presta mucha atención a lo siguiente porque te va a sorprender. Uno de los ejemplos más famosos de la asistencia y protección divina de los ángeles es el caso de Daniel en el foso de los leones. Daniel era un hombre fiel a Dios, que se destacaba por su sabiduría y su integridad. Pero sus enemigos le tenían envidia y le tendieron una trampa para que fuera condenado a muerte. Ellos convencieron al rey Darío de que firmara un decreto que prohibía adorar a cualquier otro dios que no fuera él. Daniel, sin embargo, no dejó de orar a su Dios 3 veces al día como era su costumbre. Sus enemigos le denunciaron y el rey, aunque apenado, tuvo que cumplir con su palabra y ordenar que Daniel fuera echado al foso de los leones. La Biblia dice en Daniel 6:16-17. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la boca del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Qué crees que pasó con Daniel? ¿Crees que los leones lo devoraron? ¿Crees que Dios lo abandonó? Nada de eso. Dios envió a uno de sus ángeles para que cerrara la boca de los leones y protegiera a Daniel. La Biblia dice en Daniel 6:21-22. Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esto nos demuestra que Dios es fiel y poderoso, y que puede enviar a sus ángeles para salvar a los que confían en él. El rey Darío quedó asombrado y reconoció la grandeza del Dios de Daniel, y ordenó que los enemigos de Daniel fueran echados al foso de los leones, donde fueron devorados al instante. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo los ángeles asisten y protegen a los creyentes en momentos cruciales. Pero hay más. ¿Quieres saber más? Entonces, sigue viendo el video.
porque te voy a contar otro caso increíble de la presencia de los ángeles en situaciones de peligro o necesidad. Otro de los ejemplos más impactantes de la interacción de los ángeles con los creyentes es el caso de Pedro en la cárcel. Pedro era uno de los apóstoles de Jesús, que predicaba el Evangelio con valentía y poder. Pero el rey Herodes, que perseguía a los cristianos, mandó a arrestar a Pedro y a ponerlo en la cárcel con la intención de matarlo al día siguiente. La Biblia dice en Hechos 12, 5, 6. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué crees que pasó con Pedro? ¿Crees que Herodes lo ejecutó? ¿Crees que la iglesia se rindió? Nada de eso. Dios envió a uno de sus ángeles para que liberara a Pedro de la cárcel y lo llevara a salvo. La Biblia dice en Hechos 12, 7, 11. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Esto nos muestra que Dios es bueno y misericordioso, y que puede enviar a sus ángeles para liberar a los que oran a Él. La iglesia se alegró al ver a Pedro vivo y libre, y Herodes, al no encontrar a Pedro, mandó a matar a los guardas que lo custodiaban. Este es otro de los muchos ejemplos de cómo los ángeles están presentes en situaciones de peligro o necesidad. Sin embargo, ahora sigue una de las partes más importantes del video, ya que te voy a hablar de la creencia en los ángeles guardianes y su función en la vida de los creyentes. Quédate muy pendiente a lo que voy a decirte a continuación. Muchas personas creen que tienen un ángel guardián que los cuida y los guía. ¿Qué es un ángel guardián? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo podemos saber si tenemos un ángel guardián? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder ahora mismo. Un ángel guardián es un ángel asignado por Dios para proteger y asistir a una persona o a un grupo de personas. La Biblia no usa el término ángel guardián, pero sí nos da algunas evidencias de que los ángeles tienen esta función. Por ejemplo, en Mateo 18:10, Jesús dice: «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». Esto nos indica que los niños tienen ángeles que los cuidan y que están en contacto directo con Dios. Algunos interpretan que esto significa que cada niño tiene un ángel guardián asignado, mientras que otros piensan que se refiere a los ángeles en general. En cualquier caso, lo que está claro es que Dios tiene un especial cuidado por los niños y que usa a los ángeles para protegerlos. Otro pasaje que sugiere la existencia de los ángeles guardianes es el de Hechos 12, 12, 15, donde leemos: «Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Esto nos cuenta
que cuando Pedro fue liberado de la cárcel por el ángel, fue a la casa donde la iglesia estaba orando por él, pero cuando llamó a la puerta, nadie le creyó, sino que pensaron que era su ángel. Esto puede significar que creían que cada persona tenía un ángel que se le parecía, o que simplemente usaron la expresión su ángel para referirse a un ángel cualquiera. Estos son algunos de los textos bíblicos que apoyan la creencia en los ángeles guardianes, pero hay más. La tradición cristiana también ha sostenido que los ángeles guardianes existen y que tienen una función importante en la vida de los creyentes. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios. Esto nos enseña que los ángeles guardianes son nuestros protectores y pastores, que nos conducen a la vida eterna. También nos dice que los ángeles guardianes nos ayudan a participar de la comunión de los santos, que es la unión de todos los que creen en Dios, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cómo podemos saber si tenemos un ángel guardián? La respuesta es que no podemos saberlo con certeza, pero podemos confiar en que Dios nos ama y nos cuida, y que usa a sus ángeles para hacerlo. Podemos agradecer a Dios por los ángeles que nos asisten y protegen, y podemos pedirles que nos ayuden y nos guíen. Podemos estar atentos a las señales de su presencia y su acción en nuestras vidas, y podemos imitar su obediencia y su adoración a Dios. Esto es todo lo que te quería contar sobre la interacción de los ángeles con los creyentes. Estamos llegando al final del video. Sin embargo, ahora sigue una parte muy interesante, por lo cual te invito a que en esta parte conozcas algunos ejemplos de cómo los ángeles han colaborado en la difusión y promoción del Evangelio. Presta mucha atención porque esto te puede interesar. El Evangelio es la buena noticia de que Dios nos ama y nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». El Evangelio es el mensaje central de la Biblia y de la Iglesia, y por eso debemos anunciarlo con valentía y con amor. La predicación del Evangelio es la tarea de comunicar el Evangelio a otras personas, para que puedan conocer a Dios y recibir su gracia. La predicación del Evangelio es una responsabilidad y un privilegio de todo cristiano, que debe obedecer el mandato de Jesús de ir por todo el mundo y hacer discípulos, como dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». La predicación del Evangelio no es una tarea fácil, sino que implica muchos desafíos y dificultades. Por eso, necesitamos la ayuda de Dios y de sus ángeles, que son los que nos asisten y nos apoyan en la obra de la evangelización. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade.
Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Los ángeles tienen un papel muy importante en la difusión y promoción del Evangelio, ya que son los que abren puertas, preparan corazones, confirman la palabra, protegen a los predicadores y combaten a las fuerzas del mal. Un ejemplo de cómo los ángeles tienen un papel en la difusión y promoción del Evangelio lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. Allí se narra cómo un ángel del Señor le dijo a Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia, que fuera al camino que bajaba de Jerusalén a Gaza. Allí se encontró con un eunuco etíope, que era un alto funcionario de la reina de Etiopía y que estaba leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carro del eunuco y le preguntó si entendía lo que leía. El eunuco le dijo que no y le invitó a subir al carro para que le explicara. Felipe le explicó que el pasaje que leía se refería a Jesús y le anunció el Evangelio. El eunuco creyó y fue bautizado por Felipe y siguió su camino gozoso. Felipe fue arrebatado por el Espíritu y apareció en Azoto y siguió predicando el Evangelio por todas las ciudades. Como ves, los ángeles son seres maravillosos y poderosos, que tienen una función muy importante en la predicación del Evangelio. Los ángeles son una bendición y un regalo de Dios, que los envía para su gloria y para nuestro bien. Los ángeles son nuestros amigos y aliados, que nos acompañan y nos asisten en nuestra misión. Por eso, debemos agradecerles su presencia y su servicio, y pedirles su ayuda y su intercesión. Y sobre todo, debemos imitar su fidelidad y su obediencia a Dios, que es el Señor de los ángeles y de toda la creación. Hemos llegado al final de este video, donde hemos hablado sobre la naturaleza y los roles de los ángeles, la interacción de los ángeles con los creyentes, la jerarquía angelical y las funciones y responsabilidades de los ángeles. Espero que hayas aprendido mucho sobre estos seres maravillosos y poderosos que son una bendición y un regalo de Dios para nosotros. Los ángeles son nuestros amigos y aliados que nos acompañan y nos asisten en nuestra vida. Por eso, debemos agradecerles su presencia y su servicio y pedirles su ayuda y su intercesión, y sobre todo, debemos imitar su fidelidad y su obediencia a Dios, que es el Señor de los ángeles y de toda la creación. Quiero agradecerte por ver este video y por apoyar mi canal. Te invito a que me dejes tus comentarios, opiniones y experiencias sobre los ángeles. ¿Has tenido algún encuentro o testimonio con algún ángel? ¿Qué te gustaría saber más sobre los ángeles? ¿Qué otros temas te gustaría que tratara en mis próximos videos? Me encantaría leer tus comentarios y responder a tus preguntas. Recuerda que lo más importante es adorar a Dios, que es el creador y el dueño de todo lo que existe, y que nos ama con un amor infinito. Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, que es el Salvador y el Señor, y que nos ha dado el Espíritu Santo, que es el Consolador y el Guía. Dios también nos ha enviado a sus ángeles, que son los mensajeros y los ministros, y que nos cuidan y nos protegen. Dios es bueno y fiel, y merece toda nuestra alabanza y gratitud. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y los ángeles te protejan.